Esta práctica va a tener, digamos, como objetivo general realizar una anatomía, una descripción de la anatomía, sobre todo del cráneo, ¿no? Y digamos que dar algunas características generales de algunos de los principales huesos del cráneo, ¿no? Bien, como materiales vamos a utilizar diferentes modelos. Tenemos aquí un modelo de un cráneo completo, un modelo de una base, tenemos algunos modelos de, digamos que huesos que serían diferentes. Y tenemos también otro modelo que sería de una parte, digamos que superficial del cráneo, ¿no? También algunos materiales, además del equipo de bioseguridad, digamos que pueden ser algunos materiales como estas pinzas para, digamos, por ejemplo, señalar o ubicar, o algún otro utensilio, ¿no? Digamos que de ese tipo, ¿no? Digamos que los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Además del equipo de bioseguridad, ¿no? Bien. ¿Puede cerrar por favor la puerta? Bien, un momentito, faltaría. Ubíquese, por favor. Bien, luego les daré unas indicaciones del formato que tienen que rellenar, ¿no? De cómo sería el informe de la práctica, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar teniendo en cuenta, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que sería el cráneo. Ya hemos visto que, bueno, el cráneo tiene una forma relativamente ovoidal o ovoidea. Es una de las principales estructuras óseas que es cerrada en la mayor parte de toda su extensión. Vamos a ver que hay algunos elementos por los cuales el cráneo no queda, digamos que cerrado. ¿Alguien puede indicar alguna de las principales funciones que tienen los huesos o que en este caso puede tener el cráneo? Soporte. Soporte y sobre todo protección, ¿no? En este caso va a proteger lo que sería el cerebro, ¿no? Es un órgano, digamos que de vital importancia. Ustedes ya estuvieron realizando una actividad por la cual iban a analizar cómo era el cráneo a lo largo de la evolución en diferentes tipos de especies. ¿Alguien puede indicar cuánto es la capacidad volumétrica que tiene el cráneo, digamos que para el ser humano actual? 1800, creo que. Bueno, 1800 es bastante. Creo que todavía no hemos llegado a tener tanto, ¿no? 1500. ¿Cómo? 500. 1500, muy bien. Es decir, el cráneo tiene una capacidad, digamos, de unos 1500 centímetros cúbicos, que prácticamente es lo que suele pesar, ¿no? El encéfalo, que sería como 1,5 kilos aproximadamente, ¿no? De lo que tenemos. El cráneo, digamos que a veces también algunos autores consideran que la mandíbula puede ser un hueso que puede entrar dentro de la clasificación de los huesos o bien del cráneo y del macizo facial, ¿no? Pero digamos que hay otros autores que consideran que, bueno, que no, que realmente la mandíbula es un hueso completamente independiente, ¿no? Estuvimos mencionando en la clase anterior que el cráneo lo vamos a poder dividir con, digamos, objetivos descriptivos en dos partes. Una parte que sería la base del cráneo y otra parte, que es todo lo que podemos ver en la porción superior, que sería la bóveda craneal, ¿no? Dijimos que había esas dos partes. También establecimos la diferencia entre dos tipos. Decíamos que había uno que era un viscerocráneo y otro que era un neurocráneo. ¿Alguien me puede indicar qué huesos forman parte del viscerocráneo? Cuando hacíamos referencia al viscerocráneo decíamos que eran huesos relacionados sobre todo con algo visceral, como la alimentación. ¿Qué tipo de huesos formarían parte del viscerocráneo? La mandíbula. ¿Qué más huesos? El maxilar. Todos los que forman parte fundamentalmente de la cara. ¿Y los huesos que forman parte del neurocráneo, por lo tanto, serían? Por ejemplo, el frontal, el parietal, el temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a empezar haciendo una pequeña descripción de lo que sería la cara anterior. La práctica la vamos a dividir en diferentes caras. Vamos a analizar la cara anterior, la cara lateral, vamos a analizar la cara superior, vamos a ver también una cara inferior, una cara interna. Digamos que cada una, esa van a ser, digamos que la secuencia, ¿no? En la que vamos a ir describiendo algunas de las principales áreas, ¿no? Bien, de la cara anterior vemos el principal hueso, que se localiza en la parte anterosuperior, que este sería el hueso frontal. ¿Este es un hueso par o impar? Impar. Es un hueso impar, se localiza en la parte central. Este es un hueso también simétrico. Es un hueso que se considera que, digamos, es un hueso de los que más impacto reciben, por ejemplo, cuando hay un golpe, un accidente, etcétera, etcétera. Se considera que es de los huesos del cráneo que son más resistentes.
porque prácticamente asumiría todo lo que sería el impacto, ¿no? Se considera que este hueso a veces también permite diferenciar el sexo masculino del sexo femenino, porque en las mujeres suele ser un poquito más curvado. Probablemente este sea de un varón. Como digo, en el caso de las mujeres suele ser un poco más curvado, ¿no? Y eso, bueno, también se suele ver en algunas culturas, ¿no? Del hueso frontal lo que vamos a ir describiendo algunas características, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos este borde que está encima de la cavidad orbitaria. Este borde se denomina el borde supraorbitario. En el borde supraorbitario vemos aquí como una pequeña depresión en forma de U que se llama la escotadura supraorbitaria. Y justamente aquí vemos un pequeño agujerito, un pequeño foramen, agujerito o agujero y foramen sería lo mismo. Este sería el foramen supraorbitario. Bueno, permite la inervación del nervio supraorbitario. Obviamente tenemos dos arcos supraorbitarios. En la parte superior tenemos una pequeña elevación que se denominan los arcos superciliares. Esta sería, digamos, que toda la parte que estaría encima del arco supraorbitario. Tenemos dos arcos superciliares. Si estableciésemos dónde se unen ambos arcos superciliares, estos se forman aquí un puntito. A la unión de ambos arcos superciliares se denomina glabela. Luego los compañeros nos irán explicando cada uno de estos puntos anatómicos, pero aquí tenemos la glabela, que es la unión de los dos arcos superciliares. Aquí en la parte superior tiende a surgir una pequeña sutura, es casi imperceptible, que se llama la sutura metópica. La sutura metópica es una sutura que tiende a osificar el lado derecho con el lado izquierdo del cráneo. Esta sutura la vamos a analizar posteriormente, pero tiende a osificarse en la infancia. Y es la principal sutura que tiene el hueso frontal. Como digo, permite que se una el lado derecho con el lado izquierdo. Justamente por acá también algunos autores denominan que hay otro punto cranométrico que se denomina ophirion. Pero igualmente, como digo, los compañeros nos lo irán analizando. Si se dan cuenta, en la parte inferior, aquí tenemos lo que serían los huesos nasales. Los huesos nasales están articulados con el hueso frontal mediante también este tipo de sutura. Como pueden ver, hay multitud de suturas a lo largo del cráneo. Las suturas permiten la unión, la articulación de un hueso con otro. A esta sutura, que es la sutura frontonasal, tenemos aquí un punto justamente en el medio, que este punto se denomina nasión. Nasión es el punto donde se une la parte inferior del hueso frontal con la parte, digamos, que del hueso nasal. Este sería un punto cranométrico que, como digo, se denominaría nasión. Luego vimos los huesos nasales. ¿Alguien recuerda alguna característica de los huesos nasales que vimos en el día anterior? Son pares. ¿Cómo? Son dos, esos serían pares. Muy bien, son pares, digamos que son huesos pequeños, forman parte de esta parte que sería el tabique nasal, ¿no? Bien, en la parte, digamos que inferior de lo que serían los huesos nasales, o en la parte lateral, ya veríamos también el hueso maxilar. Estuvimos también analizando en la clase anterior características del hueso maxilar. ¿Alguien recuerda alguna característica que vimos en la clase anterior del hueso maxilar? ¿Perdón? Muy bien, es un hueso que es par, es un hueso que está articulado también con una parte del hueso frontal. Hay aquí una apófisis. Si recuerdan, decíamos que los huesos tienen como proyecciones, procesos, que se denominaban apófisis. Hay una apófisis que es justamente la que va desde aquí, si pueden tocar toda esta parte de aquí. A esta apófisis se denomina apófisis frontal del maxilar ascendente, que sería esta apófisis de aquí, ¿no? Que permite la articulación del maxilar con el frontal. Pero luego también tenemos que el maxilar también tiene otra apófisis y que se articula con otro hueso. ¿Cuál sería el hueso con el que está articulado en la parte lateral? ¿En la parte lateral? Con el cigomático, muy bien, con el malar o con cigomático. Podemos decir que dos grandes apófisis que tiene sería la la frontal, que une el maxilar con el frontal, y la cigomática. Aquí tenemos un agujerito también que se localiza en la porción inferior de lo que sería el borde infraorbitario. ¿Cómo se va a llamar este agujero entonces? El agujero infraorbitario. Tenemos aquí arriba el agujero supraorbitario
y debajo el agujero infraorbitario. Como pueden ver, el agujero infraorbitario tiene mayor calibre, es más grande que el agujero supraorbitario, ¿no? En la parte interna, aquí veríamos la cuenca orbitaria. Si tuviésemos que verlo en la parte profunda, vemos aquí una serie de orificios, una serie de hendiduras, no sé si lo pueden ver. ¿Sí? Bien, hay una hendidura aquí en esta parte que es la que estoy ubicando, que se llama la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal separa el ala mayor del esfenoides del ala menor del esfenoides. Sería justamente esta es la hendidura esfenoidal. Separa el ala mayor del esfenoides del ala menor del esfenoides. Pero hay otra también, que es justamente esta que les estoy ubicando en esta parte. Hay otra hendidura que se llama esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar separa, por lo tanto, el ala mayor del esfenoides del maxilar. Es decir, que dentro de la cuenca orbitaria hay como dos agujeros, dos hendiduras, una esfenoidal y otra esfenomaxilar, ¿de acuerdo? Bien, hay también, luego vamos a analizar, digamos, que otros huesos, ¿no? Continuando con la descripción de la cavidad nasal, aquí tendríamos los huesos nasales. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el punto que estaba encima, el que articulaba los huesos nasales con el frontal? Nación, muy bien. Pues tenemos aquí otro punto, que es justamente el que inicia ya con la parte más cartilaginosa de la cavidad nasal. A este se le denomina rinion. Tenemos nación y este de aquí se denomina rinion. El otro día estuvimos mencionando de lo que era la sinusitis. ¿Alguien recuerda qué era la sinusitis? Era una inflamación de... Muy bien, de los senos paranasales. Hay personas que también tienen rinitis, un tipo de rinitis alérgica, a veces al polvo, a veces como consecuencia del cambio de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se debe sobre todo a la inflamación de esta parte de acá, ¿no? Hemos dicho que esto es el puente de lo que sería nasal y esta parte sería el tabique nasal. ¿Alguien sabe qué hueso forma parte de lo que sería el tabique nasal, de esta parte de aquí? En la parte anterior, ¿qué hueso sería este de aquí? El vómero lo tendremos un poquito más abajo. Este es un hueso que también lo podemos ver aquí en la parte lateral. ¿Otro? El etmoides. Es decir, hay una parte de este sería el hueso del etmoides. Aquí se vería en la parte lateral. La parte, digamos que anterior, o esta lámina perpendicular que tiene el etmoides, forma lo que sería el tabique nasal. Hay personas que consumen sustancias psicoactivas, como por ejemplo la cocaína, que suele generar una disminución de la densidad ósea, sobre todo del tabique nasal. Es una característica que se puede ver, ¿no? Si el tabique nasal es más angosto, más reducido, puede ser precisamente por eso, ¿no? Aunque no lo podemos ver, aquí surgirían dos pequeños huesos. ¿Alguien recuerda qué huesos surgían de la parte lateral de la cavidad nasal? También los vimos. Tenían forma de concha. Se denominaban conchas nasales o cornetes nasales. Esos cornetes nasales aquí no estarían, pero bueno, surgen también de esta parte, ¿no? Vamos a mencionar otro punto cranométrico que se produce justamente de aquí, de la porción ya inferior de la cavidad nasal. A esta pequeña parte que tiene forma de espina se le denomina espina nasal anterior, que sería justamente esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Si se toca en esa parte, podemos decir que sería la espina nasal anterior. Aquí estarían las dos cavidades, los dos orificios nasales, a veces se denominan narinas, los dos orificios nasales, ¿no? Como digo, serían algunas de las principales características, ¿no? Hemos analizado, digamos, que el maxilar, también hemos visto que estaba conectado con el pómulo, malar o cigomático. ¿Alguien recuerda alguna idea o característica que viésemos en la clase anterior del malar o del cigomático? Tiene fundamentalmente aquí un arco, que este sería el arco cigomático, y tiene aquí una apófisis, que sería la apófisis cigomática, que está unido ¿a qué hueso? Al temporal. Lo más característico del hueso malar es la apófisis cigomática, que está como literalmente unida con el temporal. Este hueso también es un hueso que es más fácil que se fracture, sobre todo esta parte de aquí, sobre todo lo que sería la apófisis cigomática. También es más llamativo en algunas culturas o, por ejemplo, en algunas mujeres. Es un hueso que también se podría quizás, ¿no? Podría ser para diferenciar un género con otro, ¿no?
Estuvimos viendo que del hueso maxilar y del hueso mandibular se generaban pequeñas apófisis en forma de círculo, en forma de alveolo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estas apófisis? Las que tienen así forma ovalada, que es el lugar donde salen o erupcionan los dientes. Alveolares. Estas se denominan apófisis alveolares, que obviamente están en la parte del maxilar y la parte del mandibular. ¿Qué características dijimos en la clase anterior que tenía la mandíbula? Que se puede mover. Es un hueso que tiene forma de U, es el hueso que mayor rango de movilidad tiene. Decíamos que tiene dos partes, esta parte central, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? El cuerpo, muy bien, casi siempre de los huesos definimos un cuerpo. Esta parte de acá serían las ramas, ¿sí? Del cuerpo podemos mencionar, por ejemplo, lo que sería la protuberancia mentoniana. La protuberancia mentoniana es la barbilla, es una parte que sobresale más en el caso de algunos varones. Justamente toda esta parte sería la protuberancia mentoniana. En la parte lateral tenemos dos agujeros. ¿Cómo se van a denominar estos agujeros? Los agujeros mentonianos. Los agujeros mentonianos, digamos que trazan una línea o un eje vertical casi perfecto con lo que serían los agujeros infraorbitarios y los agujeros supraorbitarios. Es decir, se puede establecer una alineación entre los tres tipos de agujeros. Eso nos puede, digamos que, hacer entender si hay alguna desviación, por ejemplo, de lo que sería la mandíbula, o si puede haber alguna fractura de algún hueso que esté desviado, ¿no? Esos tres agujeros siempre tienen que estar en línea recta: el supraorbitario, el infraorbitario y el mentoniano. Aquí teníamos lo que era la rama de la mandíbula. De la rama de la mandíbula decíamos que tenía dos procesos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba alguno de ellos? Sobre todo este de aquí. Sobre todo este de aquí. Estuvimos mencionando que la mandíbula estaba unida a una parte del hueso temporal. ¿Perdón? ¿Cómo? Anterotemporal. Era una articulación temporomandibular, era como se denominaba. Esta parte tiene forma de ovalada, se denomina un cóndilo. Esta sería la parte del cóndilo de la mandíbula, es lo que permite que la mandíbula pueda realizar los movimientos de la masticación. Estuvimos diciendo que una de las lesiones más frecuentes que se puede tener en la mandíbula es que se disloque, que el cóndilo de la mandíbula, este cóndilo de la mandíbula, digamos, se disloque de esta fosa, que es la fosa mandibular, que forma parte del hueso temporal. Si eso se produce por un accidente, un golpe, digamos, a veces se puede producir un desplazamiento en el eje lateral de lo que sería la mandíbula. Eso puede afectar, obviamente, procesos de la masticación, ¿no? Este sería el cóndilo de la mandíbula. ¿Alguien recuerda de pronto cómo se llamaba este de aquí? Vimos en la clase anterior. Bueno, este se denominaba apófisis coronoides. Entonces, digamos que son las características más importantes, ¿no?, en relación con lo que sería la mandíbula. Algunos puntos craniométricos también de referencia. A esta parte algunos anatomistas lo denominan nation y a esta parte de aquí lo denominan gonion. Uno de los objetivos subyacentes de la práctica es que ustedes aprendan a identificar varios puntos craniométricos. Hemos dicho algunos, como nación, rinion, serían nation, etc. Hay más elementos, pero vamos a pasar a describir lo que sería una vista lateral. En la vista lateral del cráneo, ¿qué es lo que podemos observar? Aquí tendríamos un hueso que sería el hueso frontal. Tenemos la mayor parte de lo que ocupa la bóveda craneal, que sería el hueso parietal. Luego tenemos el hueso en la porción de la base, que sería el hueso temporal. Y también vemos el hueso malar. Igualmente veríamos aquí lo que serían los huesos nasales. ¿Alguien me puede indicar qué hueso es el que estoy señalando? El hueso lagrimal, muy bien. ¿Otro nombre para hacer referencia a este hueso? Unguis. Este hueso tiene dos crestas, tiene una cresta anterior, tiene una cresta posterior. Decíamos que en este hueso es donde fundamentalmente se aloja la glándula, ¿no?, la glándula lagrimal, ¿no? Igualmente aquí veríamos el tabique nasal, veríamos el hueso maxilar, etcétera, etcétera. Aunque no lo vamos a analizar, digamos, muy profundamente, pero aquí ya en esta vista lateral vemos una sutura, que sería la que separa el hueso frontal del hueso parietal. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa sutura? Muy bien, se llamaba coronal. Aquí vemos otra sutura, por ejemplo, que separa el hueso frontal del hueso
cigomático, obviamente recibe ese nombre, sutura frontocigomática. Aquí en la porción lateral vemos, por ejemplo, esta parte de aquí es el ala mayor del esfenoides. Por ejemplo, no lo vamos a analizar, pero estas son las alas mayores del esfenoides y estas son las alas menores del esfenoides. Pues esta parte de aquí es el ala mayor del esfenoides. Como aquí hay otra sutura, pues esta sutura es frontoesfenoidal, ¿no? Bien. Podemos también mencionar, por ejemplo, aquí el hueso temporal. El hueso temporal tiene 3 grandes divisiones. ¿Alguien sabe cuáles son las divisiones del hueso temporal? Una división sería esta de aquí, se llama la división mastoidea. Otra parte sería esta división de aquí, que es petrosa o petrotimpánica. Y esta parte, como tiene forma de concha o forma de escama, se le llama la división escamosa. Por lo tanto, a esta sutura que separa el temporal del parietal se le llama sutura escamosa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar igualmente una serie de puntos o de áreas anatómicas. Hay aquí un área anatómica o un área de convergencia entre diferentes huesos, entre la parte frontal, el ala mayor del esfenoides, el parietal y el temporal, que se conoce con el nombre de terion. Terion es como un área de convergencia de varios huesos y se considera que es importante porque hay una arteria que está en la parte interna, que se llama la arteria meningia media. Eso indica que si hay una persona que tiene una fractura, que tiene un golpe justamente en esta parte, puede ser que tenga una hemorragia por el compromiso de la arteria meningia media. Ahora vamos a ver después también otra ubicación, ¿no?, de la arteria meningia media. Pero esa arteria justamente está debajo de esta parte que se denomina terion. Bien, tenemos aquí otra área de convergencia, que en este caso sería entre el hueso parietal, entre el hueso temporal y entre el hueso occipital. A esta parte se le llama asterion. Tenemos terion y asterion. Esta parte, digamos que no tiene una relevancia a nivel clínico, pero también es una área anatómica que a veces es importante. Por ejemplo, en este área a veces suelen estar los huesos wormianos. ¿Alguien recuerda que era un hueso wormiano? ¿Perdón? Eran huesos extra que reforzaban la sutura. Muy bien, un hueso que se encarga, que se encarga de reforzar algunas suturas. Una de las ubicaciones más frecuentes de esos huesos wormianos sería justamente en esta parte, ¿no? Bien, aquí tenemos la porción mastoidea. Hay aquí una parte que no sé si lo pueden ver bien. Hay aquí una parte que tiene forma, es así, digamos que sería aquí un poquito más larga, ¿no? A esta parte del hueso temporal se le llama la apófisis estiloides. Imagínense, de esta apófisis surge unos ligamentos que lo unen al hueso del ilioides. No sé si recuerdan que vimos en la clase anterior el ilioides. Pues el ilioides prácticamente está suspendido con una serie de tendones de esta parte del hueso temporal. Aquí una pequeña proyección en forma de estilete que se le llama la apófisis estiloides. De aquí surge un tendón y abajo tendríamos, digamos, el ilioides, ¿no? Bien, esto sería en relación con la parte, digamos, lateral, ¿no? Bien, vamos a pasar en este caso a hacer una descripción breve, esquemática de lo que sería la superficie del cráneo. A veces a la superficie del cráneo también se le denomina calvaria, que es la parte que está más en contacto con el cuero cabelludo, ¿no? Como pueden ver, tenemos aquí, es parecido a la Tierra. La Tierra tiene como una pequeña dilatación en los polos, no es completamente redonda, sino que puede trazar una forma más ovalada. Eso sucede también con esta parte de aquí del hueso parietal, ¿no? Entonces habíamos dicho que hay diferentes suturas que permiten la separación o diferenciación de varios huesos del cráneo, ¿no? Habíamos dicho que esta sutura sería la coronal. La sutura coronal separa el hueso frontal de los dos huesos parietales. Tenemos aquí otra sutura, que sería la sutura sagital, separa los dos huesos parietales. Esta sutura es perpendicular a esta. Como podemos ver, traza una línea, digamos, que recta. Ahora vamos a ir analizando algunas otras características, pero aquí tenemos también otra sutura que separa el hueso occipital de los huesos parietales. Esta sutura, que es más anfractuosa, como pueden ver, no es tan fina, no es tan estética, sería la sutura lamboidea. Esta es la sutura, como digo, más accidentada
Como pueden ver, tiene casi, es un poquito más densa también, ¿no? Bien, algunos anatomistas mencionan a este punto, al punto de unión entre la sutura coronal con la sutura sagital, lo denominan bregma. Este punto a veces es importante porque si se quiere abrir, por ejemplo, el cráneo en una autopsia, es más fácil abrirlo por los puntos de unión que hay entre las suturas. Bregma también, como decimos, es importante para operaciones, ¿no? Para craniotomías, ¿no? Que se suelen hacer a veces. Este sería bregma, el punto de unión entre la sutura coronal y la sutura sagital. Hay aquí otro punto, que es el que une la sutura sagital con la sutura lamboidea. Este punto se denomina lambda, ¿sí? Entonces tenemos bregma y lambda. Cuando los niños son pequeños, no sé si les han visto ustedes a veces, que aquí les crece como una mollerita y en la parte de atrás, ¿sí? Bien, estas molleritas son como membranas, son de tejido conectivo y van creciendo, digamos que en estos puntos, ¿no? A veces a eso también se le denominan fontanelas. Hay una fontanela anterior, que sería la mollerita, y una fontanela posterior, que sería la que hemos dicho de lambda. A veces, como todavía no están completamente osificados los huesos, en la parte anterior se puede tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y mirar si los niños pueden tener meningitis, que es una inflamación que pueden haber de las meninges, ¿no? Esta, digamos que sería la principal connotación o aplicación clínica que tiene bregma. Pero en el caso de lambda se considera que a veces es importante porque puede ser un punto de referencia para saber si el niño, en el movimiento del parto, de qué posición viene la cabeza. Si en el momento del parto se observa que esta es la parte, digamos que ya sabemos que viene con la cabeza hacia atrás. Si no identificamos lambda, sino que el niño viene así, digamos que no veríamos lambda, entonces ubicaríamos que el niño viene de frente, ¿no? Por lo tanto, el lambda se ubica como eso, como un punto de referencia, ¿no? Para saber cómo el niño viene en ese sentido, ¿no? Bien, hay que mencionar que en relación con la sutura coronal se osifica de forma completa entre los 20 y los 30 años de edad, la sutura sagital de los 30 a los 40 años de edad y la lamboidea hasta los 50 años de edad. ¿Quiere decir que con 20 años de edad no están osificadas? Sí, pero digamos que termina de osificarse en ese periodo. Eso también le sucede, por ejemplo, al esternón. El esternón termina a los 40 años de edad el proceso de osificación, ¿no? Les voy a explicar algo en la pizarra de forma breve y ahora continuamos, ¿no? Así que pueden venir, por favor, un momentito a la pizarra. Los tipos de suturas, digamos que tienen un momento en el cual se tienen que cerrar. Pero hay veces que las suturas se pueden cerrar antes de tiempo. Si las suturas se cierran antes de tiempo, ¿qué podría ocasionar? ¿Malformaciones? Generarían malformaciones. Sí. A cada una de las malformaciones del cráneo generadas como consecuencia del cierre prematuro de las suturas se denominan craniosinostosis. ¿Qué es una craniosinostosis? Cuando el cráneo se deforma porque las suturas se cierran antes de tiempo. Imagínense que se unen las suturas y hace que el cráneo se alargue, se quede más hacia arriba, más hacia abajo, etcétera, etcétera. Las craniosinastosis son todas las alteraciones en la forma que tiene el cráneo, en la morfología que tiene el cráneo, porque las suturas, digamos que se cierran antes de tiempo. Vamos a ver 3 ejemplos, pero no obstante ustedes luego tienen una tarea de investigación de esas alteraciones craneales que he dicho antes. Por ejemplo, cuando la sutura sagital se cierra antes de tiempo, el cráneo adopta esta forma. Como pueden ver, es una forma casi como de media luna, un tanto ovalada. A este tipo de malformación se denomina escafocefalia y eso genera una serie de alteraciones. Es importante que ustedes en la investigación determinen cuál es el tipo de sutura, cuándo se produce el cierre prematuro, cómo se denomina esa alteración y qué síntomas puede generar. Si genera, por ejemplo, retraso mental, si genera problemas del desarrollo, etc. Tenemos otro tipo de, digamos que de alteración craneal o de craniosinostosis, que es cuando la sutura coronal, digamos, se cierra antes de tiempo. En este caso el cerebro o el cráneo se ve, digamos que hacia arriba, se ve como un estrechamiento y tendría esta forma. A este tipo de cráneo se denomina oxicefalia.
como digo, sería por el cierre prematuro de la estructura coronal. Probablemente esto genera, digamos, que muchos problemas en la parte motora, sensitiva, etc. Y tenemos el tercer tipo, o uno de los tercer tipos, que sería cuando se cierra la sutura frontal. La sutura frontal era esta que hemos dicho aquí, se llama sutura frontal o metópica, unía el lado izquierdo y el lado derecho del hueso frontal, y esta se denomina trigonocefalia, que es cuando el cráneo, digamos, tiene esta curvatura. No lo vamos a analizar, pero hay culturas que practicaban este tipo de malformaciones craneales con fines estéticos, con fines religiosos, etcétera, etcétera. Hay cráneos en Perú que tienen una forma mucho más grande que un cráneo normal. Son los cráneos de Paraca, y se considera que se hacían porque pensaban que era una práctica que se asociaba con la inteligencia, con las clases más altas, etcétera, etcétera. Entonces pueden ver ese tipo de cráneos, si les interesa, no pueden hacer las investigaciones. Bien, vamos a continuar por favor en la mesa. Parte inferior y lo que sería una visión interna, y prácticamente con eso daríamos por concluida la práctica, ¿no? Bien, aquí tenemos una visión inferior, ¿no? Hemos dicho que el cráneo era una fortificación ósea que estaba cerrada en su totalidad, menos en algunas partes. Concretamente, esta es la parte en la que el cráneo se queda abierto. Este es el agujero de mayor tamaño que hay en el cráneo y de los de mayor tamaño en todo el cuerpo. ¿Alguien sabe cómo se llama este agujero? Agujero magno. El agujero magno, porque es el más grande, acuérdense de Alejandro Magno, o también foramen magno, ¿no? Este agujero tiene aproximadamente unos 2 centímetros, digamos que en la parte horizontal, y unos 2,5 o 3 centímetros en el eje vertical. Este es un agujero que permite, la unión de lo que sería la médula espinal con el cerebro. Por este agujero pasan estructuras como el bulbo raquídeo, arterias, venas, diferentes nervios. Si, por ejemplo, una persona tiene una lesión en este nivel, porque se esnuca o porque tiene alguna caída, a veces se genera una muerte cerebral instantánea, porque es un punto donde se une, como digo, el cerebro que está dentro y la médula espinal. Es un punto de comunicación muy importante, ¿no? Bien, en esta parte podemos observar además algunas características del hueso occipital. Aquí veríamos lo que sería una cresta occipital externa. Aquí veríamos una serie de líneas nucales. Tenemos la línea nucal suprema, aquí habría otra línea nucal superior y aquí tenemos una línea nucal inferior. Estas son 3 líneas nucales. Hay aquí otro punto craniométrico que se denomina inion, que estaría justamente en la parte, muchas veces lo podemos tocar, ¿no? En la parte posterior. A veces tenemos algo que sobresale un poquito más, ¿no? El nombre, como dijo, perdón. Inion. Se denomina inion a esta parte, como digo, que estaría justamente en esta parte. En esta porción inferior podemos destacar, aquí veríamos las apófisis mastoideas, que sería esta parte de aquí, de hueso temporal, que es esto de acá, si nos tocamos detrás de la oreja. Si se tocan detrás de la oreja sería la apófisis mastoidea. ¿Sí? Bien. Hay una idea característica y es lo que tenemos en la parte lateral del foramen magno. En la parte lateral tenemos estos cóndilos. Hemos dicho que la mandíbula también tenía un cóndilo, que era este de aquí, que se denominaba cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular estaba unido ¿a qué hueso? Y formaba una articulación, la articulación temporomandibular. Si esto es un cóndilo, también va a estar unido o articulado con otro hueso. ¿Con qué va a estar articulado o unido el cóndilo, en este caso occipital? Con el temporal. ¿Perdón? Con el temporal. El temporal está aquí al lado. No, pero de la parte de acá. Estaría unido con la primera vértebra cervical. ¿Alguien recuerda cómo se llama la primera vértebra cervical? El atlas. Sí. Muy bien. Cuando aquí se une con el atlas, eso es lo que permite realizar los movimientos de espiral. Por ejemplo, de giro de la cabeza, de rotación. Entonces, justamente aquí es donde estaría la primera vértebra. Esto forma una articulación, que se llama la articulación condilio, atlantocondilia, etcétera, etcétera. Bien. Algunos elementos que podemos analizar sería sobre todo aquí. Tendríamos lo que serían los conductos para la yugular. La yugular es una vena que se encarga de drenar la sangre hacia afuera y que va por la cara lateral del cuello. Y aquí tenemos 2 conductos también que se llaman los conductos carotídeos. Los conductos carotídeos llevan una arteria, se llama la arteria carótida,
que es la arteria que podemos ubicar cuando intentamos localizar el pulso en el cuello. Cuando intentamos localizar el pulso que tenemos en el cuello, esa arteria penetra por la base del cráneo por este conducto, que serían los conductos carotídeos. El conducto carotídeo forma parte del hueso temporal, aunque luego lo explicarán los compañeros. También podemos destacar una parte del hueso occipital, que sería esta de aquí. Por esta parte va una arteria que se llama la arteria basilar, está justamente en la base, veremos qué implicaciones tiene posteriormente. Igualmente vemos lo que sería la apófisis zigomática. Aquí vemos dos huesos que tienen forma de L. ¿Alguien recuerda qué serían estos dos huesos que forman parte de la parte inferior de la cavidad bucal? Tienen forma de L, lo podemos tocar también en la parte de arriba si tocamos con el dedo. Serían los huesos palatinos, ¿sí? Aquí tenemos una fisura palatina que separa, digamos que ambos huesos palatinos tenían forma de L y eran homólogos, ¿no? Aquí hay un hueso que no hemos analizado todavía y que se ve aquí en la parte posterior, que es el que tradicionalmente ustedes pueden confundir con este, porque también suele estar abajo. ¿Cuál sería este hueso? El vómer. Aquí es donde se ubica muy bien el vómer. Entonces lo podríamos ver aquí y también se podría ver aquí en la parte inferior. Aquí veríamos el vómer. Separa dos orificios nasales posteriores. Los orificios nasales anteriores se denominan narinas y los orificios nasales posteriores se denominan coanas. El vómer separa estas dos partes, estos dos orificios, ¿no? Y como hemos dicho, aquí tenemos lo que serían los huesos palatinos. Pues luego vamos a analizar más profundamente lo que sería la parte de la base del cráneo, pero digamos que en la práctica con esos elementos serían suficientes. Si le hacemos un corte al cráneo de este tipo, ¿qué corte le estamos haciendo? Un corte horizontal, un corte transversal. Si le hacemos un corte transversal, lo que vemos sería esto, ¿sí? Bien, en un corte transversal vamos a analizar diferentes partes. Aquí vamos a analizar diferentes fosas o excavaciones donde fundamentalmente va a estar alojado. ¿Qué es lo que va a estar alojado acá? El cerebro. Entonces vamos a diferenciar tres tipos de fosas: una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior, ¿qué parte del cerebro va a alojar? Fundamentalmente, si este hueso sería el hueso frontal, imagínense, esto sería más o menos así, ¿no? ¿Qué parte del cerebro va a alojar esta fosa, la craneal anterior? Muy bien, la parte frontal del cerebro, el lóbulo frontal, ¿no? Bien, la fosa craneal anterior está separado. Esto que vemos aquí se llama la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal es esto de aquí, ¿sí? Entonces, esta misma parte, digamos, sí, esta misma parte sería esta de acá, ¿no? La hendidura esfenoidal separaría la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. En la fosa craneal anterior podemos ver algunas características. Esto digamos que es la porción orbitaria, porque debajo estarían los ojos, bueno, encima estarían los ojos. Aquí vemos una lámina que se llama la lámina cribosa. Esta lámina cribosa es del etmoides. Esta lámina está cribada, está perforada. No sé si lo tengo. Un momentito. Bueno, sí se podría ver aquí. Bueno, esta lámina cribosa tiene muchos orificios, tiene muchos agujeritos, tiene forma de criba, ¿no? Por esa lámina, por esta lámina de aquí, pasa un nervio que se llama el nervio olfatorio. Si una persona tiene una lesión en el nervio, o en la lámina cribosa, del nervio, por donde pasa el nervio olfatorio, obviamente, ¿no?, tendría una pérdida, la capacidad para reconocer olores, ¿no? Aquí tenemos además una proyección que tiene forma de cresta, que se llama la cresta o la apófisis crista galli, que surge de la parte medial de lo que sería la lámina cribosa. Esta parte forma de lo que se formaría parte, ¿no?, del hueso frontal. Aquí tenemos la cresta frontal. Y aquí tenemos también una parte característica que estuvimos viendo de cómo estaba constituido un hueso. Decíamos que los huesos tienen una lámina de hueso compacto, ¿recuerdan? La lámina de hueso compacto es este borde de aquí. El hueso esponjoso es todo lo que estamos viendo aquí. Como pueden ver, es un hueso poroso, tiene forma como de panal, casi de panel de abejas. Y aquí tenemos otra lámina de hueso compacto. Cuando hay dos láminas de hueso compacto y entre medias una lámina de hueso esponjoso, a eso se le denomina diploe. El diploe sería esta
esta lámina de hueso compacto, y entre medias el esponjoso. Eso se puede ver en toda la extensión cuando hacemos este tipo de corte, ¿no? En toda la extensión de lo que sería el cráneo. Pero es más fácil verlo a veces aquí en el hueso frontal, ¿no? Bien, la fosa craneal media está delimitada en la parte superior por la hendidura esfenoidal y en la parte inferior por el recorrido de los senos petroso superior y petroso inferior. ¿Qué forma tiene la fosa craneal media? ¿Qué forma tiene esta parte de aquí? Forma de mariposa, forma de murciélago, porque la forma se la da el hueso del esfenoides. Entonces la fosa craneal media sería esta parte de aquí. Si la fosa craneal anterior aloja el lóbulo frontal, es decir, la parte del cerebro que corresponde con la región frontal, ¿qué parte del cerebro alojaría la fosa craneal media? El lóbulo temporal. ¿Perdón? ¿El hipotálamo? En el medio sí, ahora lo veremos, pero ¿qué parte? ¿El parietal se quedaría arriba y debajo del parietal? El temporal, es decir, aquí es, digamos que es la sede donde descansa el lóbulo temporal, ¿no? Bien, aquí hay una parte importante que es el cuerpo del esfenoides, y en el cuerpo del esfenoides hay una parte que, bueno, esta se denomina silla turca, pero en el medio hay el asiento de una glándula. ¿Alguien sabe qué glándula se localiza en el medio del cuerpo del esfenoides? La glándula pineal. ¿Pineal? La pineal, no, sería la glándula hipófisis o la pituitaria. Esta glándula, que está justamente ubicada aquí, en un pequeño asiento que se conoce con el nombre de silla turca, es la que libera hormonas como la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Hay varios agujeros, hay más características, pero bueno, esa sería una de las, digamos, características generales, ¿no? De la fosa craneal posterior, que como pueden ver es la fosa que más tamaño tiene, lo más característico sería esta parte de aquí, que ya hemos analizado, que sería el foramen magno, ¿no? Por aquí estaría igualmente la arteria basilar y podemos analizar aquí algunas características, ¿no? Pero, ¿qué estructura, digamos, que se va a alojar en la fosa craneal posterior? O sea, aquí estaba el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo temporal, aquí el lóbulo occipital, muy bien. Podemos decir que, bueno, hay varias inervaciones, inserciones, como el seno petroso superior, el inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a concluir la práctica mirando una imagen breve de lo que sería una parte interna, ¿no? Bien, yo les había mencionado anteriormente que aquí teníamos un área que era un área de convergencia entre el frontal, esfenoides, temporal y parietal. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este área? Hemos dicho que, bueno, esta área se denominaba terion y debajo había una arteria, que era la arteria meningea media. Pues bien, si abrimos el parietal y lo vemos por dentro, la arteria meningea media genera una impresión. Esta impresión de esta arteria, que sería la arteria meningea media, también se le denomina hoja de higuera, digamos que tiene esa forma, ¿no? Entonces podemos decir que esta sería la impresión que genera esa arteria, ¿no? La arteria meningea media, ¿no? Que la podemos ver ahí. Y para finalizar, aquí también podemos ver la arteria meningea media, que se llama la hoja de higuera, que es esa arteria que se ve, como digo, a veces afectada, ¿no? Y justamente aquí a veces también hay estos pequeños puntitos que se llaman granulaciones de Paccioni, que son puntos que se encargan de absorber líquido cefalorraquídeo, sangre, etcétera, etcétera, y están en torno de esta línea longitudinal, ¿no? Esto sería una imagen de lo que sería la calvaria, es decir, si le damos la vuelta, veríamos el trayecto de la arteria meningea media y otra serie de impresiones digitales. Bien, en general esto sería, digamos, todo. Hemos hecho una descripción de la cara anterior, de la cara lateral, de la cara superior, de la vista inferior, de una vista interna y de una parte interna de la calvaria. ¿Tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos analizado? De las diferentes